Atento, porque te voy a contar una situación que probablemente te pueda ocurrir a ti o pueda ocurrir a algún cercano en cualquier momento de tu vida. Imagina que te pasa cualquier cosa y tienen que ingresarte en un hospital. Imagina, por ejemplo, que es después de haber tomado algo que no te ha sentado bien en un restaurante. Rápidamente allí te monitorean y aplican las mejores intervenciones para que dejes de tener esos síntomas. Por precaución, debes quedarte una noche ingresado y quedas sorprendido por la comida que te ofrecen en un centro de salud en urgencia, que no tiene mucho que ver con, digamos, lo que te ha pasado y lo que necesitas a nivel nutricional o a nivel alimentario para no seguir empeorando el cuadro clínico con el que habías entrado en urgencia. Bien, esta es una situación muy típica que se da con demasiada frecuencia y es el tema que vamos a abordar hoy con nuestra entrevistada. Mi nombre es Alejandro Uque, soy asesor nutricional clínico y hoy tenemos aquí a Isabel García, que es médica endocrina y tiene diversas especializaciones en PNI, naturopatía y medicina natural, y que nos va a contar un poco más de cerca, bueno, pues qué pasa con este tipo de situaciones y cómo podemos poner remedio en muchos casos. Así que nada, antes que nada, Isabel, bienvenida. Gracias, bueno, por invitarme y para hablar de este tema tan interesante. Así que yo encantada. Sí, interesante. Yo creo que ya actual, porque es algo como que no se habla, pero se vive de forma ya no tanto frecuente, sino también que afecta a un gran volumen de la población, yo creo, ¿no? Sí, nos afecta a todos, pero yo creo que el problema que ha sucedido con esto es que se ha normalizado. Quiero decir, ningún médico se escandaliza al ver galletas en un menú de hospital, ¿no? Y es como, pero no puede ser, ¿no? O sea, deberíamos rasgarnos las vestiduras y decir, pero ¿qué está pasando, no? Que estamos dando, o sea, inflamando a nuestros enfermos. Es que es como muy loco, ¿no? O Sí. sea, Pero por empezar un poco y por poner contexto, ¿realmente crees que en todos los casos se come adecuada o inadecuadamente en los hospitales? ¿Por qué crees que ocurre esta situación? Cuéntanos un poco. En general, lo que he vivido yo, porque bueno, también yo me he formado en un hospital, luego he hecho la residencia en un hospital y lo que yo he visto ha sido una dieta totalmente inadecuada, ¿no? Sobre todo los desayunos y las meriendas, las comidas y las cenas quizá al final los nutrientes básicos o más importantes es que los pacientes no se desnutran y para eso necesitan proteína de calidad, grasas de calidad y luego las vitaminas que sobre todo vendrían de las frutas y las verduras, ¿no? O de las hortalizas, pero es una dieta más bien rica en hidratos en general, hidratos refinados y, o sea, más palatable para entendernos desde el punto de vista, como dijéramos, habitual, pero un poco saludable. Sí, 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 en general. ¿puedes poner un ejemplo de comida típica que hayas solido ver en el hospital cuando trabajabas allí? Sí, no sé, para desayunar, pues igual biscotes con mermelada, con mantequilla, ¿no? Mermelada, mucho azúcar, los biscotes de pan blanco, ¿no? Yogur, normalmente el sobre de azúcar siempre acompañado, que es como decir, necesitas el azúcar, ¿no? No te puedes tomar el yogur solo. Y galletas, o galletas, a veces también sí que es verdad que ponen pan y igual jamón dulce, ¿no? Pero en general como es nutricionalmente muy pobre, ¿no? O una pieza de fruta igual añadían a veces, dependiendo un poco, o sea, igual a veces había galletas sí o no, mermelada sí o no, pero bueno, que azúcar siempre y poca proteína, para lo que yo creo que es necesario como endocrinóloga. Sí, es curioso, ¿no? Porque hay como ciertas investigaciones que dicen claramente, oye, nuestras células inmunitarias funcionan entre comillas, igual que la mayoría de células con glucosa, y en un paciente crítico, entre comillas, en un paciente con un brote, meterle algo de comida rico en azúcar puede suponer detonar de nuevo la sintomatología por la que ha entrado, ¿no? En el brote. Es como contraproducente, ¿no? Estás intentando, por un lado, antiinflamatorios o antibióticos o suero o tal, cualquier tipo de intervención. Y por otro lado, le estás dando, entre comillas, gasolina o estás prendiendo la llama y generando el contexto contrario. Sí, menos, o sea, azúcar es igual a insulina, insulina es igual a inflamación, es que la insulina es la madre de todos los males, entonces es como en el cáncer, ¿no? Que muchos oncólogos, no quiero decir todos, pero muchos, y me lo he encontrado en pacientes, les dicen los oncólogos, coma usted lo que le apetezca. No,
No puede comer lo que usted le... Quizás sí, pero no se puede comer un croissant si le apetece. No es lo ideal, vamos, por poder lo puede hacer, evidentemente, y siempre si es puntualmente, pero la célula, la gasolina para la inflamación es el azúcar, son las grasas hidrogenadas, ¿no? Porque todo esto también, o sea, cuando hablamos muchas veces de la comida inadecuada, nos centramos en el azúcar, pero muchas veces no es solo el azúcar el problema, porque las galletas llevan grasas hidrogenadas, que esto también es, bueno, ácidos grasos inflamatorios, quiero decir que no todo es azúcar, muchas veces. Sí, bueno, por trasladar una visión que no somos, o yo no me considero una persona extremista, pero hay que tener en cuenta que ya estamos hablando de contextos hospitalarios, de contextos de urgencia o de personas con cáncer, o de personas con una situación en salud en el que los detalles cuentan y cuentan mucho. O sea, que no estamos diciendo, pues voy a poner un ejemplo en otro sentido, no tiene nada que ver con la alimentación. Pero estuve leyendo un estudio que hicieron en un hospital de Italia, donde a los perdón, a los pacientes que entraban en urgencia, se les había modificado el entorno de la habitación en relación a temperatura y luz, y digamos que la habitación imitaba lo que pasaba afuera. Bueno, pues en pacientes críticos, solamente con cambios de luz y temperatura, hacían que saliesen un 50% antes de las camas. Es decir, que son pacientes que con mínimos cambios que fomenten la salida del brote, puede ser muy positivo, pero que al contrario también, que no es que estamos dando una visión extremista, es que es relativamente importante cuidar los detalles en estas situaciones, ¿no, Isabel? Sí, y de hecho, por ejemplo, con la alimentación, ¿no? Porque, bueno, yo estuve revisando un poco, digo, a ver qué dicen las autoridades o qué dicen los responsables de los hospitales, ¿no? Cuando Sí. se les pregunta por este problema. Que, ojo, yo, por ejemplo, lo que vi en mi padre, que recientemente estuvo ingresado, es que la comida y la cena eran bastante aceptables, quiero decir, su ración de proteína animal y de verduras. Siempre el pan, que esto también, luego, si quieres, podemos hablar de este tema, pero las comidas principales comida y cena quizá no estaban mal nutricionalmente. El problema es, primero, ¿hace falta comer tantas veces al día? O sea, ¿es necesario comer 4 veces al día? Yo creo que no. Y precisamente en la merienda es cuando peor se come. Pues quita la merienda, ¿no? Si hay un criterio que es, ¿no? Lo que comentaban, que hay criterios económicos, es que claro, comer sano es caro, pues te ahorras la merienda, ¿no? O en muchos pacientes puede ser práctico, yo qué sé, depende de la situación del paciente, no, pero que ayunen, ¿no? O que hagan ayunos largos. Eso implicaría un ahorro muy grande económicamente. ¿Por qué no se plantea esta situación? Si el problema fundamental es que no hay recursos para comer sano, invierte en las dos comidas principales, proteína de calidad y verduras, y te saltas las otras dos. No sé, como propuesta. Sí, no, obviamente, claro, aquí están todos los temas que tú dices, ¿no? Está la necesidad clínica que tiene cada paciente. Y después está, obviamente, los recursos económicos que tenga esa entidad o ese hospital para generar los menús. Yo, por lo que tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado, pero en los hospitales públicos y privados tiene que haber en el departamento de endocrinología una figura de un nutricionista o un dietista, ¿no? Que elabore esos menús por bloque de patología. Entiendo, por bloque de patología, entiendo que tiene que haber un menú para, por ejemplo, diabetes, tiene que haber un menú para procesos oncológicos, tiene que haber un menú para lo que sea, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aún así tienes un porcentaje de error muy elevado. Porque, por ejemplo, si yo preparo, entre comillas, un menú con un número de comidas X, con un planteamiento X para un paciente oncológico que tenga un glioblastoma, no es lo mismo para otro que tenga un cáncer de mama, no es lo mismo que para otro que tenga un cáncer de, yo qué sé, de colon, por ejemplo. Porque el patrón de comida tiene que cambiar mucho. Como tú dices, el número de veces. Si es interesante, por ejemplo, una persona con gastritis, cuando deja de comer mucho tiempo, se le aumenta el síntoma, o sea, porque los ácidos inclusive siguen forzando un poquito la pared del esófago y del estómago. Entonces, claro, es como hay tanta particularidad entre dos personas que puedan tener un mismo bloque patológico que el simple hecho de aplicar un menú estándar para todos ya es un error de base y vas a estar restando. Ya no es que no estés sumando al tratamiento, sino que yo creo que vas a estar restando. Y es lo que tú dices. Al final, como cuando haces eso, los recursos económicos, hay pocos
y no se aprovechan del todo, ¿no? Sí. Y como, o sea, no puede, o sea, mi sensación, ¿no? Yo he rotado por nutrición, ¿no? Evidentemente como endocrina, y es como que la nutrición hospitalaria está muy centrada, que es muy importante esto también, ojo, las nutriciones no por vía oral, no habituales, o sea que nutrición parenteral, evidentemente enfermos que tienen que estar en reposo absoluto digestivo, una nutrición parenteral o pacientes que no pueden masticar o que tienen algún problema de cara a la digestión, pues una nutrición enteral, vale. Pero ¿y la otra? La otra es como que hay dietas para insuficiencia renal, dietas para diabetes, pero poca cosa más. Y además, partiendo de la base que muchas veces las dietas para diabetes incluyen hidratos refinados, cosa que me parece, vamos, una contradicción muy grande, ¿no? ¿Puedes explicar brevemente para las personas que no entienden los conceptos qué es la nutrición enteral y parenteral? La parenteral es, o sea, es se pone una vía en una vena de gran tamaño, para entendernos, o sea, que no sea por vía oral. Es que no es por vía oral. Entonces, sí que la nutrición enteral se le llamaría a la que es líquida, pero entra igual en algún momento del tracto digestivo, para entendernos. O sea, igual puede ser, pues oye, por el esófago no puede ser, entonces directamente al estómago o a partes iniciales del intestino delgado. Y luego está la parenteral, que es extra, o sea, que directamente va como... no va fuera del tubo digestivo, porque es que el tubo digestivo en esos momentos no lo puede admitir. Entonces son pacientes que a veces, pues porque han sufrido procesos muy, muy graves, sobre todo relacionados con el tubo digestivo, les tienen que poner este tipo de nutrición. Y a Sí. veces no tienen que ver con el tubo digestivo, pero no pueden, el tubo digestivo tiene que estar parado para entenderlo. Y, por ejemplo, un paciente que está en coma, dudo, aquí no, o sea, no estoy muy seguro, pero entiendo que tendrá nutrición parenteral, ¿no? Que será por donante sanguíneo, ¿no? A no ser, porque claro, los movimientos peristálticos tampoco se dan, secreciones digestivas tampoco se dan. Es que depende de la situación en la que esté el enfermo. Sí, Depende de la situación. Esto es muy específico de nutrición hospitalaria. Quiero decir que ahora ya no es tanto mi ámbito, pero sí, bueno, que eso es muy importante. Quiero decir, tiene que existir y tiene que estar, o sea, tiene que utilizarse. El problema es que tú ingresas como el caso de mi padre, por un problema de próstata y es como, no sé, la recuperación quirúrgica es importante también, ¿no? Y yo creo que con esa dieta, pues seguramente, de hecho hay estudios que demuestran que comer más sano son menos días de hospitalización y son... Esto está demostrado, pero bueno, es como que todo el mundo, tú ya vas a la sala de espera y ya ves una máquina expendedora que tiene un montón de, con sí. perdón de la palabra, de porquerías. Entonces es que ya partimos de haber normalizado esa situación, ¿no? Y que los requerimientos en una situación así, los requerimientos nutricionales de una persona estándar pueden ser X. Y, por ejemplo, cuando hay un proceso de quemaduras, cuando hay una intervención quirúrgica, como tú dices, es que esos requerimientos se multiplican aunque estemos en cama. Porque como, digamos que en nuestro sistema inmunitario, todos los órganos que se encargan de, yo qué sé, de crear nuevas células, tal, todo eso es un consumo de nutrientes a punta pala para generar procesos de reparación, digamos, a una velocidad bastante rápida, ¿no? Y hay una cosa que cuando estuve viendo tus redes sociales que publicas o publicaste mucho esta historia de que te pasó con tu padre, que me llamó la atención, y es el tema del pan. ¿Qué pasa con el pan en los hospitales? En los hospitales y fuera de ellos, ¿no? O sea, es como, sin pan no puedo vivir, ¿no? O sea, pan para todas las comidas, desayuno, comida, cena, ¿no? A ver, el pan es un alimento que no, o sea, nutricionalmente aporta muy poco, es que básicamente casi todo es almidón, o sea, vale, es un azúcar complejo, no es simple, pero al final ese azúcar complejo se acaba transformando en simple. Entonces dicen, bueno, integral mucho mejor. Bueno, pues el integral también tiene sus cositas, porque tiene el hecho de la fibra, en la fibra es donde se contienen más antinutrientes y una serie de proteínas que hacen difícil que se digieran los alimentos y que también a la larga producen inflamación. Entonces, a veces el pan blanco, a nivel del azúcar, para entendernos, del control glicémico es peor que el integral, pero el integral igual a nivel de inflamación es peor. Mi opinión es como que no hay que estar comiendo pan constantemente, no hay que comer pan todo el día y que se pueden pensar en otras alternativas al pan. Mira, la primera alternativa en la que yo pienso al pan es, no hace falta que desayunes todos los días, a lo mejor te puedes levantar, no tener hambre y te ahorras el desayuno y te ahorras el problema del pan. Y si no, no sé, yo un ejemplo de desayuno que hago muchas veces es una tortilla de 2 huevos, rúcula, zanahoria, aceitunas,
O el aguacate lo utilizo muchas veces, o incluso boniato cortado en la tostadora no sé, que hace un poco las veces de pan, pero como entiendo que lo tenemos como tan socialmente, tan incluido en nuestro día a día y de verdad yo en los pacientes lo veo muchísimo, que es como que les cuesta mucho. Entonces a veces es como llegar un poco a un acuerdo. Oye, intenta saltarte el desayuno algunos días si no tienes hambre, porque igual no lo necesitas, ya te evitas comer el pan ahí e ir pensando en otras posibilidades, ¿no? Un poco. No... Sí, yo creo que además es como que la demanda de pan, como es muy grande a nivel social, porque lo tenemos como muy arraigado, es decir, todas las personas pues, quieren tener pan, si no para el desayuno, para la comida, como tú dices, la merienda o la cena. Pues claro, ya durante todos estos años pues, se ha facilitado la producción de pan digamos, hasta unos puntos donde la calidad del pan, independientemente de lo que aporte nutricionalmente, es muy mala. Se hacen con fermentación rápida, que podría ser quizás una parte interesante, ¿no? El proceso de fermentación, digamos, la capacidad medio probiótica o prebiótica de ese pan, pues cada vez pues, se le presta menos atención. Incluso hay varios documentales que analizan pan de diferentes tipos de establecimientos y salen cosas que dices tú, ¿qué haces aquí? Amoníaco, ¿sabes? Amoníaco con un pan. No tiene sentido. Serrín, en algunos estudios, serrín, o sea, muchas veces el olor de las panaderías, de algunas panaderías, es serrín. Es que es tremendo y les meten serrín al pan. En alguna, o sea, que lo he leído, lo he leído. Quiero decir que no debe ser la norma, pero sí que es verdad que no es verdad, que no es, todos los panes son iguales. Yo creo que hay que huir un poquito ya del trigo, porque el trigo es un cereal que se ha modificado mucho, que no es tan saludable. Se puede tirar de otros cereales más nuevos para entendernos, como igual la espelta, el camut, y luego cereales con gluten, sin gluten, perdón, como el trigo sarraceno o la quinoa. Y luego, evidentemente, el tema de la fermentación es clave, ¿no? O sea, durante el proceso de fermentación se digieren muchas de estas proteínas poco digeribles. Entonces, todo lo que no se digiere durante el proceso de fermentación lo tienes que digerir tú. Y nuestro tubo digestivo digiere lo que puede. Entonces, los panes más antiguos, que es el pan negro, normalmente bueno, eso era harina integral, fermentaba mucho más tiempo, eran cereales que no habían sufrido tanta modificación genética. Luego está el tema con el trigo, sobre todo del glifosato, que el glifosato es un herbicida y pesticida muy potente, que es muy poco saludable. De hecho, se piensa muchas veces que tanta intolerancia a los panes se puede incluso venir de ahí. Entonces, bueno, cuantos más de estas cosas quitemos, quiero decir, nos quitamos problemas de encima, ¿no? Entonces, ir hacia... Yo siempre digo, come cosas reales, que tú sepas, o sea, una manzana, ¿no? Un plato de verdura, ¿no? un trozo de carne, ¿no? Alimentos reales. Al final, cuanta más mano mete el hombre, tú no sabes lo que ha pasado ahí, ¿no? Es un proceso en el cual Sí. hay mucha incertidumbre. Además se nota. O sea, hay veces que, bueno, que yo en mi caso particular visito casa de alguna persona no sé, o vas a algún sitio social y hay pan blanco y tienes la oportunidad de estar 4 horas y vuelves a tocar a las 4 horas ese pan y es que el pan está duro y no ha pasado nada de tiempo, pero nada de tiempo, nada de tiempo. Sin embargo, mis padres en casa hacen pan y tú ves ese pan y vas una semana y lo han hecho el lunes y el viernes sigue blando, y dices tú, está hecho con harina integral y con proceso de fermentación larga, sin muchas cosas que se le echan. Y dices tú, es que es completamente diferente, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué ocurre cuando en prácticamente todos los menús, supongo que el del hospital, incluyen pan para estos pacientes que están en una condición crítica? Pues oye, eso lo que facilita es que haya picos de insulina totalmente innecesarios. O sea, y primero estás llenando el estómago con nutrientes que no te sirven. Quiero decir, cuando hablabas precisamente del aumento del metabolismo y de situaciones que generan mucho gasto energético, proteína de calidad, grasas de calidad y vitaminas, sobre todo procedentes de las verduras. Eso es lo que fundamentalmente necesita nuestro organismo. El hidrato de carbono no es tan necesario. Y bueno, luego que hay tipos de hidrato. Igual, oye, un plato de legumbres igual tiene más valor nutricional que un bollito de pan blanco. No es lo mismo, ¿no? No son lo mismo 20 gramos de hidratos de una cosa que de otra, ¿no? Entonces, eso también. Pero sí que el pan es como
es una cosa que está muy, muy interiorizada. No, no sé, para llenar, no sé. Y no parece que por normativa o no parece que como que la cosa vaya a cambiar. Es decir, yo no veo un movimiento en el que, claro, las personas, pues cuando van al hospital, esto es lo que hay y tampoco es que haya mucha queja. Sí que es cierto que yo he escuchado varias críticas por parte de profesionales en este sentido, pues realmente es una pena porque no es que sea una pena, es que yo creo estrictamente necesario que las personas que están con un estado de salud más delicado tengan una atención más rigurosa, porque no estamos hablando de, no, es que me ha salido un eczema, no sé lo que tengo, tal, que bueno, te hace un eczema, te pica un poco, pero ya está. Pero es que son personas que están pasando un momento crítico en salud y que necesitan un equipo centrado, estudiando ese caso, mostrándoles las mejores alternativas en cada punto, a nivel farmacológico, a nivel nutricional, a nivel yo qué sé, inclusive de bienestar en la habitación, de la cama, de lo que sea, para muchas veces inclusive yo he visto, yo qué sé, personas duramente afectadas de salud en una habitación en la que había un niño recién nacido y no lo dejaba dormir. Digo, no sé por qué ha ingresado esta persona aquí. O sea, ¿cómo puede estar en la misma habitación en donde hay un niño llorando y no puede dormir? No se va a recuperar. Si la persona entra mal y no duerme, no se va a recuperar. El básico, ¿no? Que es comer, dormir, ¿no? O sea, exponerse o sea, salir a la naturaleza, exponerse al sol, ¿no? Que se ha perdido todo, o sea, se ha perdido mucho todo eso, ¿no? O sea, se ha perdido la lógica, o sea, el sentido común de lo que es saludable. Entonces, claro, partimos ya de un problema en ese sentido importante, ¿no? Las luces, o sea, esas luces blancas de los hospitales yo creo que tampoco es bueno, ahora todo esto también está muy en auge, ¿no? El tema de la luz solar y cómo nos quita la energía las luces blancas, ¿no? Entonces, bueno, es que es un ambiente un poco hostil. Entiendo que no sé, debe haber formas. Y todo este tema de la alimentación, yo creo que parte de dos. Hay una cosa muy importante para mí aquí, que es que los médicos y los sanitarios en general tenemos una formación en nutrición horrorosa. O sea, primero muy breve, porque yo sí recuerdo que igual me hablaron de la pirámide, que bueno, esto también sería para abrir otro melón, pero bueno, si me hablaron de nutrición en la universidad, yo igual recuerdo que me hablaron una hora y durante mi especialidad, nutrición hospitalaria más centrada en pacientes con necesidades especiales, pero en este sentido, nutriciones no convencionales para entendernos, pero no se dedica tiempo. Entonces, los personales, o sea, el personal sanitario no se le ha formado, no se le ha como si dijéramos, no se le ha aplicado un interés, entonces no tenemos interés, y luego la sociedad, o sea, que cualquier persona con sentido común tiene que ver que galletas no está bien o mermelada no está bien, o sea, hay un problema como generalizado de la sociedad de mala educación alimentaria, no sé, quizás debería haber una asignatura en el colegio que nos habla de lo que es comer sano, ¿no? Y luego, claro, si los profesionales no estamos, o sea, no estamos correctamente formados e informados sobre nutrición, es que, vamos, cuando es lo más para mí, los dos pilares básicos es la nutrición y las emociones. Y bueno, en ninguna de las dos cosas se hace mucha... Y es como una sensación de conformismo, ¿no? Porque yo inclusive he visto más movimiento en residencias de ancianos que ponían un menú inadecuado. He visto más movimiento de los familiares para cambiar esto, para, por ejemplo, residencias públicas o concertadas, que en los hospitales. Es percepción mía, a lo mejor, es subjetivo totalmente. Pero también como un poco como de conformismo. Y esto se puede extrapolar a temas de salud, a temas de alimentación y a otros temas, que si políticos, que si culturales. Pues, creo que principalmente en España somos especialmente conformistas con las cosas que pasan y decimos, pues así. Puede Pues, ser. en otros países yo creo que es bastante diferente. Puede ser que sea un tema también un poco sociocultural de aceptación. No sé, realmente a mí me sorprende mucho porque realmente cuando se les ha consultado ¿no? a direcciones médicas de hospitales sobre este problema, dicen, o sea, una de las primeras cosas que dicen es que, o de las justificaciones que dicen es que hay que buscar una dieta palatable, lo que quiere decir que la persona esté acostumbrada a comer así. O sea, tú le tienes que dar una comida similar a la que come en su casa para que esa persona la quiera comer. Y yo pienso, pero entre comer galletas y no comer, ¿qué es mejor? Yo lo tengo No, clarísimo.
Pero además la dieta de hospital es famosa por ser insípida, porque no sepa nada, pues claro, porque no le echan sal, no le echan no sé qué, y casi todo el mundo dice, no, esto es comida de hospital, ¿no? Es como una frase de decir, esto es comida que no se sabe a nada. Entonces, si se busca algo palatable, no se consigue, y además estamos metiendo alimentos que no son nada interesantes para la recuperación del paciente, yo creo que nos estamos chocando contra una pared, ¿no? Y entre no, y esto no es que coma algo, no, o sea, que coma algo, que coma algo, no, es que entre comer algo insano y no comer es mucho mejor no comer. O sea, esto tiene que estar clarísimo, cosa que veo que es como no, que se coma lo que sea, algo tienes que comer, ¿no? O sea, la frase esta muchas veces de estar enfermo, pues no, a lo mejor lo que tengo que hacer es ayunar, o si como algo, como algo que me nutra de verdad, ¿no? O sea, no una magdalena, por poner un ejemplo, es que eso no me va a aportar nada, quiero decir, a nivel nutricional. Sí, y Isabel, alternativas que podamos hacer. Imagínate que ocurre este caso, que yo me voy a comer a un bar y me sienta algo fatal y me tengo que ir a urgencia con un dolor de barriga y sé que a lo mejor, pues si me tienen que dejar ingresado, no va a ser lo más oportuno. ¿Qué podríamos hacer? Yo, yo primero, evitar las meriendas, o sea, no. Primero, sí que hay una cosa que es cierta, que mi madre me comentó que a mi padre le ofrecían opciones, que alguna vez sí que le traían biscotes con pavo, o sea, eran desayunos un poco más, no tenían tanto azúcar para entendernos. Primero, siempre que si te dan la opción, pues coger lo más saludable o lo menos perjudicial para entendernos. Y luego, oye, si no lo ves claro, tampoco tienes hambre, igual tampoco lo necesitas tanto, igual la merienda no hace falta que te la comas, ¿no? O igual el desayuno tampoco. Come lo que sea saludable, porque ya os digo, para comer y cenar le pusieron unos muslos de pollo un día, judía con patata para comer con los muslos, o sea, de primero, como y luego para la cena también una verdura con pescado. Bueno, pues entonces come lo que... Claro, me acuerdo que cuando publiqué esto en redes fue como la verdad es que fue una publicación que tuvo como mucha repercusión, ¿no? Y recuerdo a alguna persona que dijo, pues en otros hospitales peor, que te lo tienes que traer de tu casa. Pero es que yo pensaba, pues es que no sé, ¿eh? No sé qué es peor, porque claro, evidentemente cuando una persona está ingresada y tienes que ir a verla y todo, igual el contexto no facilita, pero a lo mejor pues si haces por poner un ejemplo, que aunque no sea lo súper ideal, pero una tortilla de patata porque es más saludable seguro. O sea, que no, para merendar o para desayunar, a lo mejor es más saludable, por poner un ejemplo, que o fruta, o un aguacate, o lo que decía, lo de los huevos. O sea, los huevos tampoco es una cosa muy cara. Quizá, ¿no? Y es Sí, proteína de alta calidad. sí, No no es sé, todo lo es biológico, que es sí. difícil, ¿eh? Yo también reconozco que a veces es como que o sea, me enfado un poco, me indigno, ¿no? O sea, como que soy muy apasionada, ¿no? Y entonces me indigno mucho y luego pienso, y de hecho algunos seguidores también me decían, ya, pero la solución, porque con esto no se va a arreglar nada. Ya, bueno, yo la mayor difusión posible que se pueda hacer, ya me he puesto en contacto con algunos medios, pero bueno, a los medios tampoco les interesa mucho sacar este tema. No, a los medios les interesa lo que digamos más visitas dé y si la gente está en plan conformista con esto, pues tampoco van a prestar mucha atención. Pero bueno, ¿me puedes contar un poco cómo fue de principio a fin el caso de tu padre en el hospital? O sea, porque entró, cuáles fueron las comidas, lo hemos nombrado un par de veces, pero no lo hemos Sí, sí, encajado. sí. Yo como que la dieta de un día sí que la recuerdo que fue, bueno, él ingresó por una intervención, ¿eh? Y él estaba bien, quiero decir, no tiene, es hipertenso, pero que no, quiero decir, no tenía ninguna dieta específica para él. Aparte, entiendo que igual le traían con menos sal por ser hipertenso, pero no había nada específico en su dieta. Y sí que recuerdo que una mañana yo le preguntaba y luego algunas veces vi la comida, ¿no? Y entonces esto, una de las mañanas, unos biscotes con mermelada, le trajeron también una pieza de fruta y un paquete de galletas. La comida fueron canelones de primero, de segundo pollo, que lo de los canelones y el pollo es como, bueno, no sé, igual no hace falta, ¿no? Un trozo de pan, o sea, un bollito de pan, que ese bollito no se lo comió, y una pieza de fruta. Y luego de merienda, me dijo que le habían traído un yogur y galletas. Y bueno, no sé, o no, en el desayuno me parece que sí que le habían traído un vaso de leche con café soluble y un sobre de azúcar, perdón, que no lo he dicho. Y luego a la cena me parece que fue esto, judía con patata y un pescado. Sí, algo así. Sí. Una verdura recuerdo seguro, pero sí que... Y luego, en general, sí que es verdad que en las comidas y las cenas había verdura. Porque, por ejemplo, en la comida que he dicho, lo de los canelones, y luego había unos muslos de pollo, sí que había algo de San Fain. Bueno,
Y en la cena le volvieron a poner el trozo de pan y luego esto, una verdura que creo que era judía verde y el pescado. Que bueno, ya te digo que las comidas principales, pues bueno, en general tampoco estaban tan mal. El problema es que siempre le añaden el pan y luego el desayuno y la merienda, que es lo que digo, merienda no hace falta comer tantas veces. O sea, comer... Otro día vi es que me hizo mucha gracia, vi un reel que, bueno, como que le preguntaba, era una viñeta, ¿eh? Y había una que le preguntaba a otra, dice, ¿tú qué haces para estar tan delgada? Y le contestaba, ¿cómo cuando tengo hambre? Es que me parece brillante, ¿no? O sea, no, o sea, las dietas de hecho, tengo una paciente que fue muy curioso, ¿no? Porque venía de hacer muchas dietas y el cambio que le dije fue, en lugar de comer 5 veces, vas a comer 3 y a veces intenta comer 2. Pero no tienes que por qué comer menos cantidad. No peses la comida, o sea, proteínas sobre todo y verduras, bueno, y patata, algo de si tienes hambre para la hora de la comida principal, tal, pero... Y cuando vino a verme me dijo, te prometo que he comido las mismas cantidades que comía antes, pero las he distribuido diferente. Y había perdido 5 kilos en 6 semanas. Sí, hay muchas personas que antes de empezar con cualquier protocolo nutricional, lo más interesante es que eso, que se empiecen a escuchar a sí mismos porque estamos muy desconectados de las sensaciones y solamente con eso que es un paso enorme. Lo hablamos mucho por aquí. Pero bueno, oye Isabel, y para que la gente que no hayas escuchado te conozca, sepa un poco más quién eres, qué es lo que haces, dónde pueden encontrarte, ¿nos puedes contar un poco? Sí. Yo soy endocrina, soy médico con la especialidad en endocrino y cuando acabé mi formación, bueno, era muy inquieta ya durante la carrera, ya decía, uy, a mí aquí hay cosas que no me cuadran, igual busco otras formas como un poco de abordar la salud de forma un poco más holística, teniendo en cuenta otros aspectos que creo que se olvidan un poco, ¿no? También el tema emocional. Y entonces hice algunas formaciones, la formación en Gestalt, en terapia Gestalt, también para un poco aprender a relacionarme mejor conmigo, con mis pacientes. Y luego tú has comentado ya PNI, medicina natural y luego en formación continuada pues he ido haciendo alguna cosa más centrada en la disbiosis, bueno, un poco para poder encontrar herramientas, no para encontrar las causas reales que nos hacen enfermar, porque siempre hay una raíz y es como poder abordar esa raíz, poder acompañar de forma respetuosa hasta donde quiera llegar la persona, tomar mucho conciencia de lo que tú decías, ¿no? Porque la comida también precisamente es un poco una droga, ¿no? La utilizamos muchas veces como premio, ¿no? Y bueno, también saber dónde estamos cada uno en el momento que estamos, porque a veces no es, que como que detrás de una mesa es fácil, a veces no. Y luego intentar tirar más de los hábitos, que no tanto de los medicamentos, ¿no? Igual una persona que empieza a cambiar su dieta, que empieza a hacer un poco de ayunos, hace ejercicio de fuerza, toma el sol, evitar relaciones tóxicas, porque ojo, eso también nos hace mucho daño, ¿no? Igual esa persona empieza a mejorar mucho la salud y igual pues no necesita la pastilla del colesterol, ni la del azúcar, ni que al final cronifican, no resuelven, ¿no? Sí, y va a haber beneficios seguros, si hace todo eso, lo va a haber seguro. Pero bueno, te mueves por Instagram, ¿no? Sí, bueno, estoy en un Centro Médico ISIC, en Barcelona, con 2 compañeras que están conmigo para poder asumir la demanda de pacientes y trabajamos también online para las personas que no son de Barcelona. Vale. Y bueno, no sé, allí me pueden encontrar. En Instagram está el contacto, de hecho, me parece de la clínica también, si necesitaran o si me quieren preguntar algo por casos personalizados, ¿no? Porque evidentemente no los puedo abordar sin conocer, pero alguna duda de logística o de lo que sea. Pues lo que vamos a hacer es poner los enlaces, tanto de Instagram, la clínica y lo que quieras, lo ponemos en la descripción y en los comentarios del vídeo, ¿vale? Para todos los Vale, que nos estén viendo, que no se pierdan. ¿Vale? genial. Y una última cosa, te quería preguntar si conoces a alguien que creas que tenga un buen mensaje para la población y que estaría guay o tengas ganas de ver una entrevista con él hablando de cualquier temática. O ella. Yo pienso, mira, ahora se me ocurren 2 compañeras en la clínica donde estoy. Una es la doctora Natalia Subirats, que ya es médico de familia y es especialista en temas de fertilidad y de endometriosis. Interesante. Y luego mi compañera Susana Rodríguez, que también está en ISI, ella es enfermera y se dedica, o sea, ella se ha especializado mucho en temas de acompañamiento durante el proceso de la muerte, tanto a la persona como a los familiares, que creo que también es un tema que desde el punto de vista convencional está súper olvidado, ¿no? Sí. Sí. Oye, pues me parece muy interesante. Le voy a pasar este corte a las dos
Y a ver si hay suerte de que alguna me diga que sí. Pero bueno, yo creo que la presión social hace mucho, ¿eh? A ver, a ver. Luego igual me echan bronca y me dicen, a ver, ¿dónde me has metido? No, no. No. Oye, pues Me Isabel, tratas muy bien. gracias por haberte pasado por aquí, por habernos contado esta experiencia y tu opinión al respecto como profesional, que yo creo que es muy importante. Y nada, si quieres decir algo antes de despedirnos. No, yo agradecerte a ti que hayas contado conmigo. Me ha encantado charlar un ratito y si todo este mensaje puede llegar a la más gente, mayor número de gente posible, pues aquí estoy para poder divulgar sobre lo que conozco. Qué guay, eso que nosotros te agradecemos también. Así que nada, bueno, a todos que hayáis llegado hasta aquí, si queréis seguir viendo más entrevistas y demás, suscribiros al canal o dejadnos un mensaje si tenéis algún tipo de comentario o de alguna cosa que os haya resonado con todo lo que hemos hablado. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.